Dios y de la patria, se abre la sesión. Señor secretario, por favor, de lectura a la cuenta. Gracias. Claudita. ¿Cómo fue la Claudita? Gracias, señora presidenta. Hemos recibido un oficio 331 de la Directora Ejecutiva Nacional del Ministerio Público, mediante el cual remite información requerida en glosa 13 del programa para el Ministerio Público al tercer trimestre del año 2024, que se refiere al número de casos vinculados al delito de robo de madera. Perfecto. En segundo término, hemos recibido un oficio del Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones informando respecto al cumplimiento de la glosa número 7 de la Ley de Presupuesto 2024, que se refiere a la cantidad de ingresos irregulares por región, obstáculos en la aplicación de las medidas de expulsión y control migratorio, cantidad de personas extranjeras que se sometieron al proceso de empadronamiento biométrico dispuesto en la resolución exenta 25.425 el 31 de mayo de 2023 del servicio. Respecto a este oficio, señora presidenta, me permito señalar que el contenido es casi 100% coincidente con un oficio de esta comisión que fue remitido el mes pasado a Migraciones. Y finalmente, señora presidenta, un oficio de la señora ministra del Interior y Seguridad Pública, mediante el cual informa que debido a la relevancia de la materia que se conoce en esta comisión al día de hoy, confirma su asistencia a la referida instancia. Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Yo le pido, porfa, que los oficios los manden al grupo de WhatsApp. Inmediatamente cuando Claudia Fantástico, porque regrese. así todos los diputados están al tanto. A los diputados de esta comisión les encanta hablar entre medio. Ya, entonces, no ha llegado todavía la ministra, pero ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Longton. Presidenta, yo me acuerdo que hace algunos meses vino a exponer el subsecretario de las Fuerzas Armadas y también vinieron las Fuerzas Armadas a propósito de las inscripciones del informe que hizo Contraloría a propósito de las ilegalidades que se detectaron a propósito de la inscripción de armas. Sí. Y que hubo una serie de falencias a propósito de cómo estaba operando el sistema que permitieron que personas condenadas por delitos violentos pudieran sacar un arma bajo el amparo, digamos, de las instituciones que resguardan esto. Y que quedaron de venir, obviamente previa situación de la comisión, para ver las modificaciones que habían hecho internamente, radioeducaciones, sumarios y perfeccionamiento del sistema para que esto no volviera a ocurrir, presidenta. Así que si tiene a bien usted, obviamente, y la comisión, poder citarlos para ver en qué va eso, porque quedamos que fuera alrededor del mes de octubre, porque creo que el sumario tenía como 60 días por ahí. Así que para que en algún momento puedan citarlos para ver en qué quedó eso. Eso, gracias. Excelente, diputado Longton, porque la verdad es que además ahora hay un cambio en esto, porque entra Fuerzas Armadas también a tener que ver con el tema de control de armas. Entonces, yo les propongo que invitemos a la gente de la Dirección General de Movilización Nacional y al que esté a cargo por parte del Ejército en este tema, para que nos puedan exponer. Esto va a tener que ser para la semana siguiente al presupuesto, que es la próxima. Entonces pido el acuerdo de la comisión para poder invitar a exponer respecto del tema de armas. Hay acuerdo. Señor diputado Castro. Gracias, señora presidenta. Muy corto, quiero pedir un oficio a la gobernación, a la delegación presidencial de Antofagasta, producto de las múltiples fiestas que se están desarrollando en el estacionamiento de la playa del Trocadero. Es una playa muy conocida en Antofagasta, pero objetivamente está siendo no solamente una molestia para los vecinos, sino que también se están produciendo una serie de altercados, riñas, droga de por medio. Y por lo tanto, de aquí a que hayan muerto en esto, no queda absolutamente nada. Y por lo tanto, es nuestro deber, creo yo, informar y pedir que se hagan rondas o que nos digan cuáles van a ser las medidas que van a tomar. Eso, señora presidenta, gracias. Dirigido entonces a la delegación presidencial de Antofagasta. Pido el acuerdo para... No estamos en puntos varios, pero como la ministra va a venir y no ha llegado, creo que a lo mejor por esta vez podríamos hacer un varios... Claro. Sí, viene la ministra. Sí, ella dijo que venía. Hay acuerdo, presidente. Gracias, muchas gracias. Pido el acuerdo para enviar el oficio. Sí. ¿El acuerdo? Hay acuerdo. ¿Alguien más tiene algún punto que quiera plantear, algún oficio para pedir o algo sobre la cuenta? Nada, ok. Entonces, a ver, esta sesión tiene por objeto, en primer lugar,
iniciar el estudio en general del proyecto de ley que modifica la ley 18.290 de tránsito para tipificar el delito de no detención o fuga del conductor, intimado por la policía con fines de control o fiscalización. Esto está originado en una moción de los diputados Jorge Alessandri, José Miguel Castro, Juan Antonio Coloma, Jorge Guzmán, Henry Leal, Andrés Longton, Jimena Osandón, Guillermo Ramírez, Diego Chalper y Francisco Undurraga. Ese es el primer punto de la tabla. En segundo lugar de la tabla, iniciar el estudio en general del proyecto de ley que modifica el Código Penal para ampliar las hipótesis de los delitos de robo por sorpresa y robo con violencia e incorporar la circunstancia agravante que indica, originado también en moción de los diputados Alessandri, Castro, Coloma, Guzmán, Leal, Longton, Jimena Osandón, Ramírez, Diego Chalper y Francisco Undurraga. En tercer lugar de la tabla, iniciar el estudio en general del proyecto de ley que modifica la ley 20.000 para asegurar el origen lícito de los honorarios percibidos por los abogados defensores de personas imputadas por los delitos que ella tipifica. Esto está originado en moción de los diputados Jaime Araya, Bianchi, Marta González, Marzán, Molina, Musante, Raúl Soto, diputado Tapia y el diputado Ulloa. Entonces yo le pediría en primer lugar, como vamos a ver el primer proyecto, que es el que modifica la ley 18.290, al diputado Longton, si él pudiera tener a bien... diputada, por favor, Sí, tiene la palabra. Presidenta, solo para organizarme mejor, quería preguntarle cuál es el orden en que vamos a ver los proyectos, porque la El que semana acabo de pasada, ya, y el de la semana pasada entonces no. No, vamos a ver estos Nos vamos a proyectos hoy día. mantener con Sí, esto. Exactamente. Ya, ok. Sí, por supuesto. Tenemos que alcanzar por lo menos a entender de qué se trata cada uno en esta sesión. Diputado Longton, le ofrezco la palabra entonces para que explique el primer proyecto, que es el que modifica la ley 18.290. Muchas gracias, Presidenta. ¿Podría partir al revés, o no? Para poder dedicarle un poquito más de tiempo al... Bueno, está bien, ya. Ya. Son dos. Está muy bien. Es que la citación está distinta, pero bueno, no importa. Gracias, Presidenta. Bueno, Presidenta, el primero de los proyectos busca algo que tratamos tangencialmente a propósito de la ley Naín Retamal. A propósito de la ley Naín Retamal, nosotros permitimos que Carabineros pudiera hacer controles a los vehículos. Y eso obviamente cambia la fisonomía de cómo hoy día Carabineros ejerce su rol y cómo quienes conducen vehículos además tienen cuál es el razonamiento por qué tienen que parar. Antiguamente quienes transitaban en vehículos paraban particularmente porque había un control principalmente por la documentación. Hoy día muchos de ellos saben que Carabineros puede revisar los vehículos y por lo tanto hoy día ya ocultar drogas, armamento o cualquier otra cosa dentro de un vehículo se hace más complejo mediante los controles vehiculares. Y ocurre que en nuestra legislación no hay sanción para quien huye de un control o una fiscalización. Es decir, quien se arranca de las policías no tiene absolutamente ninguna sanción. Y en la práctica lo que ocurre, y esto a nivel jurisprudencial, es que cuando alguien huye de Carabineros no solamente no tiene ninguna sanción, sino que además quien provoca daños, lesiones o muerte de un tercero producto de esa huida se le sanciona como cuasi delito. Es decir, tiene una pena muy inferior cuando se arrancó de Carabineros y cuando producto es una acción temeraria termina quitándole la vida a una persona. Esto nosotros lo trabajamos con la Asociación de Fiscales, que nos cuentan que en la práctica ocurren este tipo de situaciones y por lo tanto nos parece de suma importancia, Presidenta, sobre todo porque hay personas con antecedentes penales, que tienen orden de detención pendiente, que cometieron un delito o que ocultan algún elemento ilícito en la cajuela del auto o algún otro lugar del vehículo, que debe tener una sanción asociada a la huida, a la huida cuando se hace algún tipo de control o fiscalización, y además una pena asociada además una pena no solamente a la huida, sino que también una pena asociada en el caso de que se produzcan lesiones o daño o la muerte de un tercero. Entonces lo que hacemos es tipificar el delito de huida de un control o fiscalización que realiza Carabineros a un vehículo de 61 a 540, pero además si se producen lesiones que van desde lesiones leves a lesiones gravísimas e incluso la muerte de la persona,
se establece también una pena asociada, que son penas que parten en este tramo, pero que pueden llegar hasta 10 años. Entonces, Presidenta, lo que hacemos es precisamente tipificar un delito y establecer una pena asociada para que quien mate o lesione a un tercero no sea sancionado con una pena muy menor, que es la de cuasi delito, que el cuasi delito tiene que ver cuando alguien atropella a alguien o choca a alguien sin tener la intención de hacerlo, producto de un descuido, una mala maniobra, pero que lo hace huyendo de las policías en una acción temeraria, expone la vida de un tercero, y por lo tanto eso debe tener una pena proporcional al daño cometido. Y en segundo lugar, Presidenta, lo que establece el segundo proyecto, entendiendo que los robos con violencia e intimidación han subido ostensiblemente en los últimos años, yo le quiero dar algunos datos, que los robos con violencia subieron un 63% del 2021 al 2022. Del 2022 al 2023 subieron un 8,5, es decir, 63 más el 8,5, y el 2023 subieron un 3,8%. Es decir, han ido en un ascenso constante y los robos con fuerza han tenido una tendencia similar. Solamente en el último año se ha mantenido más o menos estable respecto al 2023, pero han tenido un alza que es evidente y los chilenos lo sufren a diario. Y en ese sentido, Presidenta, lo que busca el segundo proyecto, que también se trabajó con la Asociación de Fiscales, es poder clarificar algunos tipos penales que estableció en nuestra legislación, particularmente en el 436, 439 y 439, 436, 449 y 439 del Código Penal. ¿Qué es lo que busca la primera figura? El 436 sanciona el robo por sorpresa. Pero ¿qué ocurre en la práctica respecto al robo con sorpresa? Que hay muchas situaciones de robo con sorpresa que se terminan siendo sancionadas como hurto. Y todos sabemos que la pena de hurto es muy baja, de 61, parte de 61 a 540, dependiendo del valor de lo robado, y que finalmente termina muchas veces en solo una multa. ¿Y por qué hay jurisprudencialmente esto tiene un problema? Porque el robo por sorpresa uno lo entiende, por ejemplo, a quien le roban un celular en medio de la vía pública, en el metro, arriba de una micro, en la calle, se lo arrebatan de las manos, ¿no? Eso es un robo comúnmente conocido robo por sorpresa. Pero resulta que quien está, por ejemplo, en una fila de un banco, parado en un semáforo, adentro de su auto, y alguien, por ejemplo una mujer, le roba el celular de su cartera, o en el auto tiene el bolso al lado y la ventana está abajo y le roban la cartera, eso es considerado no robo con sorpresa por los tribunales, es considerado hurto. Y eso es un problema porque claramente que eso es un robo con sorpresa, porque se está aprovechando de una situación de descuido, donde obviamente hay un factor de sorpresa evidentemente asociado a él, y el hurto tiene que ver cuando no hay violencia, cuando no hay intimidación, cuando no hay fuerza en las cosas, cuando evidentemente esto significa un acto de fuerza sobre las cosas y eventualmente también sobre la persona, cuando se le roba a una persona un celular de una cartera. Y por lo tanto, Presidente, nosotros lo que queremos es clarificar ese tipo penal, porque resulta que hoy día los tribunales, al decir el 436 por sorpresa, la palabra por sorpresa lo que hace los tribunales que por esa palabra están diciendo no, como se lo sacó de la cartera sin que haya un forcejeo o un arrebato a la persona directamente sobre las personas, lo califica de hurto. Porque no hay fuerza en las cosas. Claro, y eso debería ser robo por sorpresa porque el legislador lo quiso así. Hay una interpretación que están haciendo los tribunales que no se condice con el tipo de robo que es, porque esto claramente no es un hurto. No es una persona que va a robar un supermercado, algo que está en un lugar determinado y se lo lleva, sino que hay una persona involucrada, hay una situación de aprovechamiento, una situación en particular, y hay un contacto muchas veces directo con la persona que debería considerarse como robo con sorpresa. Por lo tanto, ahí incorporamos algunos conceptos, Presidenta, como por ejemplo la expresión distracción o que se actúe en forma sigilosa para efectos de clarificar a los tribunales que eso también es un robo con sorpresa. Y en segundo lugar, respecto a al robo con violencia, al robo con sorpresa y el robo con violencia. Ahora pasamos a la otra figura. El robo con sorpresa, el 439 establece que tiene que ser contra las personas. Sí. Ya, eso está muy bien, tiene que ser contra las personas. Si no lo estamos poniendo en discusión eso. No lo estamos poniendo en discusión. Lo que ocurre, Presidenta, es que en la práctica,
cuando alguien forcejea con una persona, le arrebata, de nuevo el ejemplo del celular, le arrebata el celular, la tira al piso, le produce lesiones, eso es considerado robo con sorpresa y no robo con violencia e intimidación. ¿Por qué hago el énfasis en las personas? Porque lo que interpretan los tribunales es que cuando uno le agarra, por ejemplo, un delincuente le agarra la cartera a la persona, está forcejeando con el elemento que le está queriendo robar, no con la persona directamente. Una fuerza indirecta. Claro, hay una fuerza indirecta. Entonces, eso lo están interpretando los tribunales como que es un robo con sorpresa cuando es con violencia e intimidación, porque hay violencia contra la persona e intimidación, por cierto, contra la persona. Entonces, lo que queremos hacer nosotros, Presidenta, y además, sin duda, el robo con violencia tiene una pena mayor asociada. Entonces, no se entiende esa diferencia que hay respecto a una conducta que es robo con sorpresa, robo con violencia y es considerada robo con sorpresa. Por lo tanto, Presidenta, lo que queremos nosotros es clarificar aquello, Presidenta, y establecer que ese tipo de robo es robo con violencia e intimidación, porque se está violentando e intimidando a la persona independientemente que la fuerza sea contra el elemento que se le está robando. Y por lo tanto clarificamos el 439 señalando que habrá también violencia cuando esto se dirija a los objetos que porta la víctima y que producto del forcejeo se provoquen caídas o lesiones en ella, aún sin contacto directo entre el autor y persona de la víctima. Parece una obviedad, Presidenta, pero lamentablemente hoy día los tribunales lo están interpretando de manera diversa. Y por último, Presidenta, quien a través de un vehículo motorizado o bien a través de un vehículo que le pueda facilitar la huida en el robo mismo, el 449 bis, sea considerado una circunstancia agravante, porque claramente que el facilitar la huida quiere decir que es una ventaja que tiene, que hay una planificación previa, que hay una ventaja además del delincuente para poder huir del lugar, que significa además entorpecer y dificultar la persecución penal. Y por lo tanto nosotros establecemos eso como un agravante de responsabilidad porque cada vez con mayor frecuencia quien utiliza bicicleta, automóviles, y lo hemos visto en determinadas ocasiones, en videos que salen muy seguidos, terminan realizando robos con violencia e intimidación o robos con sorpresa y nosotros creemos que eso tiene que ser un agravante del tipo penal. Por lo tanto, Presidenta, haciendo un resumen, esto tiene que ver con que los delitos se castiguen por la pena que corresponde respecto al delito cometido. El robo con sorpresa, que es robo con violencia e intimidación, debe sancionarse como robo con violencia e intimidación. Y el que es con robo con sorpresa debe sancionarse con robo por sorpresa y no como hurto, porque todos sabemos las penas que significan cada uno de esos delitos, que es muy diversa una de otra, y por lo tanto lo que tiene que prever nuestro Código Penal es a sancionar respecto a la conducta, a la infracción penal cometida, y en ese caso, Presidenta, estos dos tipos penales tienen penas muy superiores que se condicen con el tipo penal que lamentablemente hoy día está siendo interpretado de manera muy distinta a la intención que tuvo el legislador en su momento. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, no. Muchas gracias, diputado Langton. Ofrezco la palabra sobre, hagámoslo de la siguiente manera. ¿Quieren dar la palabra, opinar sobre los dos proyectos o sobre uno primero y el segundo después? Entonces veamos el primero, que es el de la 18.290. ¿Les parece? Ley de tránsito. Exacto. Ofrezco la palabra sobre el primer proyecto. Pregunta. Diputada, por favor, diputada Frías. Gracias, Presidenta. Lo primero es, supongo que vamos a fijar una lista de invitados para esto, porque me parece muy importante, ya que el proyecto se basa en lo que han dicho los tribunales, de acuerdo al diputado Langton, por su intermedio, Presidenta, conocer los dos lados, Defensoría y Ministerio. Lo que quería pedirle al diputado Langton en este, y después se lo voy a pedir en el otro, es ¿por qué no satisface la idea del concurso de delitos? ¿Por qué no se va por esa hipótesis? Primero en este proyecto, después le vuelvo a preguntar en el próximo. Porque en estos casos yo entiendo y me parece bien, efectivamente hay un vacío respecto de aquellos que se fugan, ¿no es cierto?, de un control. Pero no entiendo por qué estiramos la figura para meter consecuencias que usted dice que son temerarias, pero en ningún caso son dolosas, porque efectivamente al fugarse de un control, una de las consecuencias que esto puede tener es
atropellar a alguien, causarle lesiones de distinto tipo o la muerte. Y en ese caso, entonces, ¿por qué no dejar limpio el de la fiscalización y atenerse al concurso de delitos respecto de las consecuencias? ¿Algún otro diputado tiene alguna pregunta sobre estos proyectos de ley? Diputado Castro y después el diputado Sí, Leiva. yo en base a su potestad como presidenta y dado que los dos proyectos son de artículo único, le pediría por favor tomar en consideración eso para que la lista de invitados fuera acotada y poder sacarlos lo antes posible, en términos que son de artículo único. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Castro. Sí, yo creo que es fundamental tener acá al Ministerio Público y a la Defensoría y eventualmente si surgiera la necesidad de invitar a alguien más, lo podríamos ver, pero ellos dos me parecen fundamentales. Diputado Leiva. Oiga, muchas gracias, presidenta. Mire, este proyecto de ley yo entiendo que está conforme a las necesidades y a la realidad que tiene nuestro país hoy día. Particularmente el sancionar o tipificar el huir de un control policial. Y por eso el proyecto de ley lo que hace es no solo ser concordante con lo establecido en la 29.331, que fue modificado por la ley Naín Retamal, el artículo 12, para el control, sino también yo creo que es muy importante ver otras formas, si bien una forma especial de comisión o de agravar esa sanción. ¿Por qué, presidenta? Porque este desacato a la autoridad, porque el proyecto lo circunscribe a la ley de tránsito. Recordar que la ley de tránsito del 195 bis se estableció en ley Emilia para el que injustificadamente se negara algún control para un alcotesto o algo así. Entonces, ahora se propone a través del proyecto un 195 ter, pero circunscrito siempre a la ley 18.290 de tránsito. Por eso es importante también analizar y ver si esta buena idea puede tomarse también como un desacato, como una forma distinta de comisión del desacato a la autoridad, para que tenga una sanción más integralmente desarrollada en el 261 del Código Penal, como un desacato a la autoridad. Creo que es importante también verlo, no eventualmente circunscribirlo, como bien señala el proyecto, solo al tema vehículo, a la ley de tránsito, sino una figura que haga fortalecer el respeto por la autoridad. Creo yo que también sería una alternativa, una forma de comisión distinta, o reforzar alguna de las causales que establece o los tipos que establece el 261 del Código Penal, presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputado Leiva. ¿Alguien más tiene preguntas sobre estos proyectos de ley? Le pido, diputado Longton, si pudiera referirse a lo planteado por los distintos diputados. Gracias, presidenta. Lo que yo entiendo de la diputada Fríe es que habla de un concurso respecto de la huida y las lesiones, ¿no es cierto? Es que yo creo que ahí no hay un tema de concurso, porque se le aplica la pena, solamente una pena, que vendría siendo la de lesiones o eventualmente la de muerte si es que en la huida mata a alguien, porque hoy día la huida a un control o fiscalización no tiene sanción penal. No, pero dejando ese tipo base. Ah, dejando ese tipo base, sí. Sí, perfecto, no, pero es que ahora comprendí. Bueno, si fuera ese tipo base, lo que nosotros queremos modificar es la pena, y eso obviamente va a ser objeto de discusión. Si es que lo que ocurre después de que no se detiene es un cuasi delito a secas, como un atropello, producto de un descuido, una desconcentración o cualquier otro motivo, o porque va huyendo, él se expone imprudentemente a esto porque está arrancando, pongamos el ejemplo más extremo, una velocidad arriba de 200 kilómetros por hora, por una carretera, y obviamente que en esas circunstancias una persona tiene una probabilidad mucho mayor de cometer un delito o quitarle la vida a una persona. Como se estableció en su momento con la ley Emilia, nosotros establecimos con la ley Emilia una sanción superior a quien, producto de estar bajo la influencia, en estado de ebriedad, matar a una persona, nosotros establecimos incluso pena efectiva. Por lo tanto, es una definición del legislador. Si a ese tipo de conducta nosotros le vamos a asignar una pena superior a un cuasi delito, producto de que está huyendo de carabineros, huyendo un control, y lo más probable es que producto de esa huida hay una exposición superior a quien atropella, producto de un cuasi delito, pongámonos en cualquier circunstancia, de una persona. Yo por lo menos creo que tiene un disvalor superior a aquello y que tiene que tener una sanción específicamente asociada a aquello, que es muy distinta a la pena asociada a un cuasi delito de lesiones o de homicidio. Eso, gracias, presidente. Y el diputado Leiva no me hizo ninguna pregunta, hizo
hizo una reflexión que yo... Pero sería interesante comparto. saber, la comparte, ok. Diputado Alessandri, esperemos un segundo porque el diputado Castro me pidió la palabra. Gracias. No sé si eso clarificó a la diputada o simplemente quizá no piensa como nosotros. Yo lo que creo es que si hay una persona que huye de un control policial, si hay una persona que huye, por ejemplo, después de haber cometido un delito, si huye un control policial después de haber cometido una encerrona, esa persona está dispuesta a todo. O sea, cuando nosotros nos preguntamos acerca del dolo que puede tener o no puede tener después de haber atropellado a una persona, yo creo que esa persona, con el solo hecho de huir, obviamente tiene que ser considerada mayor la falta si es que comete algún tipo de lesión frente a otras personas. Así que yo creo que está bien pensado el proyecto y votaría. Gracias. Gracias, diputado Castro. Diputado Alessandri. Gracias, presidenta. Bueno, obviamente nos parece un proyecto sensato. No sé si se recordó en esta sala lo que pasó hace algunos años atrás en el aeropuerto de Pudahuel, No, región no se metropolitana, menciona, pero- donde un Uber, un taxi de aplicación, es detenido por carabineros, se niega a detenerse e incluso alcanza a empujar con el auto al carabinero. Primero, cuando uno conduce un vehículo está conduciendo algo que puede ser un arma letal, o sea, algo que pesa más de 1.500 kilos, que puede arrollar al carabinero. Segundo, en ese caso, el carabinero sacó su arma de servicio, le ordenó de nuevo detenerse y le pegó 2 balazos en el hombro. Por supuesto que los agoreros de siempre salieron a decir esta es la razón por la que hay que modificar carabineros, asesinos, torturadores, en fin. Pero el tribunal al final dejó libre al carabinero, citaba al tribunal al Uber, y no es solo desatender la orden de la autoridad, era el peligro que podía arrollarlo. Por lo tanto, me parece bien que se suba, que se ponga una pena para esto y que también sea agravada en el caso de arrollar, porque la responsabilidad de manejar un auto es clave porque puede producir un accidente fatal. Siempre debiéramos detenernos ante un control policial en cualquier tipo de ruta, en cualquier circunstancia. De lo contrario, los camiones que llevan madera robada o que llevan droga no se van a detener. ¿Qué está pasando hoy día? Que muchas veces pasan de largo. En la zona sur hay que poner barreras con militares por el estado de excepción, distintas formas, pero no podemos llegar a ser un país de aquellos donde la gente no respeta los controles y se los pasa. Tiene que recibir todo el peso de la ley. Gracias, diputado Alessandri. Diputada Fries. Gracias, presidenta. A mí me parece interesante este primer proyecto. Mi línea en esto sería que efectivamente sea eficaz. Yo creo que si un delincuente, crimen organizado, se quiere pasar un control, se lo va a pasar con ley, sin ley, da lo mismo. Porque las consecuencias se ven si lo atrapan y por lo tanto el tema está en otro lado. Pero mi tema acá es de nuevo con esto de asumir que el que se fugue de un control, que me parece que es interesante lo que dice el diputado Leiva en términos de desacato a la autoridad, porque quedaría comprendido en sí mismo, pero de no ser así, el que huye, sí, se produce como consecuencia de esa huida, lesiones, muerte, etcétera, la verdad es que en todos los casos tendría que ser culposo, porque si no, tendría que ser doloso, dolo indirecto, lo que sea, pero yo no me atrevería a plantear que el que huye de un control y producto de la huida a 200 kilómetros por hora tiene el dolo de atropellar a la persona que se le cruzó, me parece que es extender mucho más allá. Entonces se quiere poner algo intermedio, y ese intermedio es el que me resulta, como también me resultó en la ley refería, digamos, a la ebriedad, es casi como un delito de peligro, que manejar con ebriedad, en estado de ebriedad, lo es. Pero en este caso es... No me queda tan claro el contorno, digamos, de por qué le vamos a atribuir una intencionalidad que prácticamente no. El que huye, huye.
a costa de todo, no se va a parar por un semáforo luz roja, por una persona, no se va a parar por nada. Y hay que sancionarlo, obviamente. No se trata de decir que aquí qué bueno que pasaron por encima de la gente. No me ridiculice, diputado Castro. Pero sí me parece que hay que llevar esto a una técnica que efectivamente no confunda más y que aclare los términos del proyecto. Muchas gracias, diputada Frías. Diputado Leiva. Presidenta, mire, yo estoy de acuerdo con su planteado. En general, siento que es importante poder regular o sancionar esta conducta. Por eso planteaba que, ya sea a través de la ley de tránsito, este 195 ter que propone el diputado Longton en su proyecto por su intermedio, Presidenta, o bien como una figura agravada, una forma distinta de comisión de sancionar el Código Penal de desacato a la autoridad. ¿Por qué lo planteo? Por lo que planteaba por su intermedio la diputada Fríes. Porque establecer una figura cuasi delictual, entendiendo que la sanción que lleva aparejada es muy baja, salvo que tenga una tipificación específica en el Código Penal, en este caso, por ejemplo, un delito de homicidio que parte en 5 y 1, presión mayor en su grado mínimo, pasa al grado inferior a 3 y 1 con un atenuante, ya quedas en 2. Pero a menos que se pueda, porque yo creo que esa es un poco la idea, si me permite el diputado Longton por su intermedio, en poder interpretar de mejor manera un presunto dolo eventual que se produciría, por ejemplo, al huir, que tiene una calificación propia. Por eso creo yo que es más importante o sería tanto mejor el poder sancionarlo como desacato a la autoridad, porque un cuasi delito como un agravante, el agravante no procede respecto a un cuasi delito, es más complejo. Pero sin dicho lo anterior, también creo que es importante, Presidenta, considerar que por más herramientas que nosotros les entreguemos al Ministerio Público en materia de persecución criminal, también es importante evaluar si efectivamente lo toman en consideración las medidas que nosotros hemos tomado. El otro día tuve una discusión, también estaba el diputado Longton y compartíamos, la 21.577 aprobada en esta Comisión de Seguridad Ciudadana entrega muchas atribuciones al Ministerio Público. La pregunta es, ¿se utilizan las herramientas legales que nosotros le hemos entregado al persecutor? ¿Cuántas intervenciones a distancia de dispositivos electrónicos efectivamente se han realizado? Por eso, si nosotros vamos a regular esto, es importante, lo decía el diputado Longton, que la Asociación de Fiscales participó, también apoyó el desarrollo de este proyecto, que tengamos los números claros y obviamente invitar al Ministerio Público para que también se pronuncie, porque vamos a regular, y la Defensoría vamos a regular, yo creo que mejor, más que en la ley de tránsito en el Código Penal, como una forma agravada de desacato a la autoridad, para restablecer también el imperio del respeto que creo que en nuestro país se ha perdido, Presidente. Muchas gracias, diputado Leiva. Muchas gracias, diputado Longton, por... apague su micrófono, diputado Leiva. De inmediato, Presidenta. Muchas gracias, diputado Longton, por su explicación. Y entonces quedaríamos claro que para esto, para este proyecto, invitaríamos para el día lunes 18, porque la semana del 11 tenemos presupuesto, al menos al Ministerio Público y a la Defensoría. Y la Asociación de Fiscales, sí, perfecto, ningún problema. Si hay algún otro experto que ustedes quieran invitar, les ruego hacerlo llegar por el WhatsApp al secretario, pero como es un proyecto de artículo único, la idea sería que tuviéramos no más allá de 3 o 4 invitados, porque yo creo que la idea está bastante clara. Yo creo que algún experto en derecho penal, Presidenta. Diputado Leiva, con micrófono, por favor. Algún experto en derecho penal, también porque vas a modificar una institución que es bien compleja, porque eventualmente, si bien puede estar la ley de tránsito, es un delito de peligro, de riesgo, que sanciona, cuál es el bien jurídico tutelado. Por eso yo creo que en el Código Penal quedaría mejor insertado de una manera más integral. Yo creo que habría que invertir por lo menos a 1 o 2 expertos en derecho penal, uno una figura más conservadora y otra más progresista. Creo yo que sería bueno, Presidenta, es mi opinión. Gracias, diputado Leiva. Diputado Castro. Sí, no, yo me permito hacer esta aclaración dentro de la comisión y no hacerla fuera. La diputada en ningún caso he querido, en serio, en ningún caso he querido faltar el respeto, ni mofarme, como usted dijo, en ningún caso, no, en ningún caso, porque de hecho no estaba comentando nada de ella, en serio, entonces prefiero hacerlo, pero en comisión. Gracias. Muchas gracias, diputado Castro. El segundo proyecto, señores, ordenémonos que íbamos tan re bien, mantengamos el orden. Sí. Bueno, el segundo proyecto presentado, que es el proyecto de ley que modifica el Código Penal para ampliar las hipótesis de los delitos de robo por sorpresa y robo con violencia,
e incorporar la circunstancia agravante que indica, también fue explicado por el diputado Longton, y quisiera ver si hay alguna opinión de algún diputado respecto de este proyecto. Mantenemos los mismos invitados, entonces... No, el mismo día, lunes 18, porque la verdad que son proyectos que no debiéramos de demorar tanto y podemos tramitarlos al mismo tiempo. O sea, no tenemos mayor problema en eso. ¿Para qué vamos a hacer que los invitados vengan tantas veces? No tiene sentido. Entonces, señor secretario, quedamos de acuerdo en que se invitaría al Ministerio Público y a la Defensoría y que algún otro, y a la Asociación de Fiscales, y si hay algún otro invitado, se hará llegar vía WhatsApp. ¿Acordado? Acordado. Vamos entonces al tercer punto de la tabla. Y respecto al segundo no se no ha puesto. No, es que nadie, aparentemente no, porque ofrecí la palabra y nadie quiso hacer uso de la pregunta. Falta el tercero, él habló de los dos. Por eso es que ofrecí la palabra. No, los primeros dos proyectos, ofrecí la palabra por el segundo proyecto, nadie quiso hacer uso de la palabra por el segundo proyecto, pasamos entonces, o usted quiere hacer uso de la palabra, ya, diputada Frías. Es que a mí me parece que son buenos proyectos, pero me parece que requieren de mucho debate. En el caso del robo por sorpresa, me cuesta entender la diferencia entre robo por sorpresa y robo sigiloso, por ejemplo. Porque pareciera que uno es como calladito y el otro es ¡bu! Entonces no... la verdad es que hay que hacer... Lo que pasa es que son las distinciones técnicas que después va a hacer un juez. Entonces, Halloween, un robo Halloween o un robo sigiloso. También me preocupa, y eso lo hemos discutido mucho en esta comisión, el que se aplique el concepto de violencia a la violencia en las cosas. Yo creo que la violencia es en las personas, no en las cosas. Y por lo tanto vamos a volver a una discusión que ya tuvimos a propósito de otros delitos penales. Entonces, creo que ese proyecto requiere más tiempo que el primero, eso de todas maneras. Gracias, diputada Frías. Diputado Leiva. Sí, presidenta, mire, respecto a este proyecto de ley, yo coincido con la diputada Frías que si bien lo que pretende es... generar una adecuación, una forma de interpretación que realizan los tribunales, podríamos verlo, porque me cuesta una modificación a instituciones base del derecho penal. Yo estoy de acuerdo que muchas veces tal vez en el ejemplo que se colocaba, que una persona era agredida, lesionada, era desprovista, por ejemplo, su cartera, y ese robo de la cartera lo consideraba algún tribunal como hurto. Lo considero, me cuesta entenderlo de esa manera porque indirectamente lo que hay es violencia en las personas y producto de eso, sino aislar de un delito base como el robo, lo que es la agresión o la fuerza, las lesiones, la violencia, me parece complicado. Por eso yo creo que ese segundo proyecto es mucho más complejo a mi juicio. Sí. Gracias, diputado Leiva. Diputado Longton. Sí, presidenta. Yo recuerdo que a propósito de la ley Nain Retamal, tuvimos estas mismas discusiones y quienes hoy día decían, quienes en su momento decían, pero ¿cómo vamos a legislar acerca del robo, de que carabineros puedan revisar los vehículos? Pero ¿cómo? Eso es un atentado a los derechos de las personas. Con el extintor es suficiente. Bueno, después de 2 años esas personas ven que la ley ha resultado tan bien que parecieran olvidarse de sus votaciones y argumentaciones pasadas. Yo quiero decir que acá hay un problema muy grave que tiene que ver con la interpretación que están dando tribunales de nuestro país a robos con violencia que están pasando por robos con sorpresas. ¿Y cómo puede ser que alguien forcejeando con una persona la bote al piso, la lesione, le produce lesiones de distinto tipo, y porque estaba tironeando de la cartera, resulta que considera que es un robo con sorpresa, pero si lo hubiera agarrado del hombro era un robo con violencia? Eso es un absurdo, presidente. Entonces, los conceptos que nosotros incluimos acá es precisamente para clarificar esas cosas que el legislador lo tenía en mente al momento de legislar, pero por interpretaciones que escapan del espíritu de la ley y de la historia fidedigna de lo que se legisló acá, terminan aplicando una interpretación diversa. Lo mismo con el hurto. ¿Cómo puede ser, presidenta, que si alguien te roba el teléfono de la mano es un robo con sorpresa, pero que si te lo saca de la cartera es un robo con es un hurto? Eso es un hurto. Bueno, hoy día los tribunales interpretan que eso es un hurto. Algunos tribunales en nuestro país.
Bueno, eso es inconcebible, Presidenta, y eso hoy día nos tiene en un problema mayor con respecto a la credibilidad de la justicia, de los tribunales y sin ninguna duda también del Congreso Nacional, porque muchas veces el Congreso dice A y los tribunales terminan aplicando B. Entonces, ese tipo de diferencias, de conductas delictivas que buscan el mismo objetivo, que es atacar a una persona para robarle un elemento, cualquiera que sea, que debe ser un robo con sorpresa, en la última hipótesis termina siendo un hurto y termina finalmente pagando una multa o ni siquiera siendo llamado a un control de detención, y a un control de detención la verdad es que es francamente absurdo y es impresentable, Presidente. Y esas cosas tienen que corregirse desde el punto de vista interpretativo. Entonces acá no estamos presentando un proyecto que busca una reforma de fondo. Lo que busca es clarificar tipos penales que están siendo aplicados, no están siendo aplicados correctamente por los tribunales. Eso solamente, Presidenta. Muchas gracias, diputado Longton. Diputado Leal. Presidente, yo estoy muy de acuerdo con el argumento del diputado Longton, y eso ocurre en la práctica, se está pasando todos los días. Por eso yo soy de aquellos que piensan que los jueces orales en lo penal y garantía deben ser acusados constitucionalmente. Porque no si los jueces civiles ni de familia, porque al final tenemos un conjunto de jueces que están fallando con un criterio de garantismo absoluto y que desvirtúa muchas leyes aprobadas acá en el Congreso. Entonces, yo espero, Presidenta, que esto en el fondo viene a aclarar algo. O sea, los jueces aplicando las máximas de la experiencia, de la lógica, muchas veces desvirtúan el sentido literal de las normas jurídicas, como es este caso. Entonces, acá más que estar creando un nuevo delito, estamos rayándole la cancha para que no haya ninguna duda para que un juez no aplique esta norma. Y yo creo que deberíamos avanzar rápidamente el tema, escuchar al Ministerio Público, el defensor y chao, no da para mayor discusión, creo yo. Gracias, diputado Leal. Sí, no por segunda vez en este proyecto de ley. Sí, en discusión en general, no, en este proyecto de ley en discusión en general. Oye, aquí hay una discusión doctrinaria de fondo respecto de por qué los tribunales consideran al delito de robo por sorpresa un hurto y lo sancionan de esa manera. Está bien, hay que ver cuál es la problemática que existe en la interpretación. Su ubicación, hay algunos en doctrina que dicen que tiene que haber una figura intermedia entre el robo y el hurto, porque el robo por sorpresa es un poquito más que un hurto, pero no es tanto como un robo. Con violencia, perdón. Entonces, lo estaba revisando recién, Presidente, disculpe que hay prolífica discusión doctrinaria a ese respecto, hay memorias de grado, es un tema bien complejo, entonces no creo que dé como para un fácil despacho, yo creo que se requiere una discusión mayor, porque hay una decisión de política criminal del legislador de sancionar ese robo con sorpresa muchas veces como un hurto, porque amparado solo en el indubio pro reo, el defensor podría decir, oye, efectivamente no hubo fuerza, efectivamente no hubo violencia, por consiguiente que se aplique la figura del hurto, y eso es lo que lleva. Entonces, está bien, hay que discutirlo, una forma de comisión distinta de este tipo de delito, pero siempre entendiendo que hay una discusión penal válida y legítima. No politizando o sacando en cuenta que tú votaste de esta manera o de esta otra, porque de esa manera no vamos a llegar a ningún lado. Yo lo único que quiero plantear, Presidenta, que esta es una discusión bien legítima y para expertos en materia penal, ojo, porque significa modificar estructuras importantes de nuestro Código Penal como son la figura del robo y la figura del hurto. Solo eso, Presidente. Pero me parece que va bien encaminado la idea. Muchas gracias, diputado Leiva. Bueno, yo creo que lo que vamos a hacer es lo siguiente. En principio, vamos a tener a los mismos invitados para los dos proyectos. Por lo tanto, el día lunes 18 estaríamos recibiendo a estos invitados que ya hemos mencionado y los que ustedes envíen al WhatsApp. Es muy probable que un proyecto avance más rápido que el otro, sin duda. Pero vamos por parte, digamos, esperemos a ver qué pasa el lunes 18, escuchemos a los invitados y de ahí seguimos avanzando. En el tercer punto de la tabla tenemos, iniciar el estudio en general del proyecto de ley que modifica la ley 20.000 para asegurar el origen lícito de los honorarios percibidos por los abogados defensores de personas imputadas por los delitos que ella tipifica. Esta es una moción de varios diputados y le voy a pedir al diputado Jaime Araya, en representación de los mismos, que nos pueda iluminar respecto de este proyecto de ley. Diputado Araya. Muchas gracias, Presidenta.
Presidenta, este proyecto busca regular lo que se ha conocido coloquialmente como el oficio que prestan los narcoabogados, que son básicamente abogados que se dedican exclusivamente o de manera muy preponderante a la defensa de narcotraficantes. Y ocurre, Presidenta, que dado como ha ido mutando el fenómeno del narcotráfico en nuestro país, la preponderancia que tienen los mismos, la situación que se está viendo particularmente en la zona norte del país, donde muchos de estos abogados están haciendo importantes fortunas a costa de la defensa y derecho a la defensa que constitucionalmente está regulado y que además, en modo alguno, afecta a lo que uno podría decir es la libertad empresarial ni la libertad de ejercer la profesión que cada uno ha optado, sino que es la forma en cómo se está ejerciendo y en lo que se ha traducido los narcoabogados. Llama la atención muchísimas veces la ostentación que hacen los narcoabogados de las altas sumas de dinero que ganan defendiendo narcotraficantes. Uno lo ve en redes sociales, a veces escritorios repletos de fajos de billetes de 20.000 pesos, sobre camas, el lujo, la ostentación que tienen y la verdadera apología de la ganancia de dinero defendiendo narcotraficantes que lamentablemente, en mi opinión, esto es un juicio absolutamente personal, se están tratando de constituir casi en un referente para los futuros abogados. Entonces se trata, Presidente, que yo he ido llegando a la convicción, y esto lo hemos conversando con distintos colegas, también por cierto con fiscales y defensores, que muchas veces podrían haber algunos de estos abogados que lejos de ser un profesional que presta asistencia profesional letrada a una persona que está cometiendo un delito de tráfico, lo que está haciendo eventualmente en algunos casos es ser parte de la organización criminal. Y esto hoy día se constituye un riesgo para la democracia en nuestro país. Nosotros lo hemos dicho innumerables veces, la democracia en Chile no está amenazada por posiciones políticas extremas, no está amenazada porque existe el Partido Republicano, el Partido Comunista, sino que está amenazada por la corrupción, por el narcotráfico, por el crimen organizado y por el terrorismo. Y hacerse cargo de regular esta cosa que es bien, que era bien impensada hace un par de años, hoy día pasa a ser una necesidad. De hecho, si uno mira la experiencia comparada en países de América Latina, son bien terribles las situaciones a las que se ha llegado por no regular a los narcoabogados y las situaciones en que se ven envueltas puestos profesionales. De hecho, han existido importantes reportajes, básicamente en el diario El Mostrador, respecto de cómo esto ha ido evolucionando, cuál es el tratamiento que tienen, por ejemplo, abogados de narcotraficantes que han sido secuestrados por sus propios clientes a no obtener los resultados esperados. Y uno se da cuenta que en realidad aquí podría generarse un eslabón de una cadena de tráfico o de lavado de activos muy importante. Por lo tanto, lo que nosotros estamos proponiendo es regular cómo se pagan los honorarios de los narcoabogados. Y este es un proyecto bien sencillo, Presidenta. Lo que se busca es modificar el artículo 61 bis de la Ley 20.000 y lo que se establece es una obligación de que el pago no se va a poder hacer en dinero en efectivo, que es lo que nosotros hemos visto. Grandes sumas de dinero sobre los escritorios de estos narcoabogados. Lo que nosotros queremos es que se pague mediante cheque, valevista, transferencia, cualquier instrumento que sea trazable para poder saber quién es la persona que pagó esos honorarios y además asegurarnos que se dé la boleta respectiva o la factura respectiva por los servicios prestados de manera tal de que podamos tener toda la tranquilidad de que, primero, los dineros con que se está pagando esa millonaria defensa no provienen de la venta de drogas. Es una cosa muy importante y en esto yo espero que podamos invitar al Colegio de Abogados para escuchar cuál es la posición que tienen en esta materia, porque creo que uno no puede seguir mirando para el techo o con la política del avestruz diciendo, mire, ¿sabe qué? No es problema del abogado con quién se paga, de dónde sale la plata con qué se pagan los honorarios, porque yo creo que sí es problema de la sociedad chilena en su conjunto de dónde están saliendo esos dineros, porque si es plata que viene de la venta de drogas, me parece que eso me merece bastante más que un reproche ético. Eso requiere una regulación legal que lo impida, porque nosotros no podemos permitir que con la plata que se gana vendiendo drogas se estén financiando honorarios de abogados. Mucho menos cuando muchas veces en estas ventas de drogas, estas organizaciones criminales, hay gente que muere o pierde la vida producto de distintos delitos contra la vida que se cometen, y por lo tanto aquí no puede haber neutralidad en decir, mire, ¿sabe qué? El abogado no tiene obligación de dónde se tiene que saber la plata. Y por eso es importante que se pague mediante valevista, cheque, transferencia, tarjeta de crédito, lo que sea, que permita saber el origen de esos dineros, porque lo que no nos puede pasar, señora Presidenta, es que aquí se esté pagando con plata de la venta de droga millonarios honorarios de abogados. Porque si un traficante no tiene para pagar 100 millones de pesos por una defensa, él puede recurrir a la Defensoría Penal Pública, que tiene un arancel más razonable, y si esa persona no tiene plata, finalmente es pagado por el Fisco de Chile. Entonces aquí no se trata de que nos dé lo mismo cuál es el origen de los dineros, y creo que es un debate que es riesgoso. Ya se constituyó, entiendo, una asociación de abogados dedicados al narco que están haciendo valer porque estaban preocupados con esto, y de verdad que hay varios mensajes bien poco fraternales que he recibido respecto a esto, pero yo lo quiero decir una vez más.
Creo que este es uno de los temas que nosotros tenemos que entrar a regular porque no podemos permitir que el narcotráfico haga y deshaga, y menos que se financien estas defensas millonarias con plata de la venta de drogas. Yo creo que eso dará para la discusión y la tramitación del proyecto, pero creo que a lo menos ahí hay objeto ilícito. Entonces, de ese punto de vista, creo que es importante, Presidente, como ya lo decía esbozada, que podamos escuchar a los fiscales, que podamos escuchar defensores, que podamos escuchar al presidente del Colegio de Abogados. Es muy importante qué es lo que va a decir el Colegio de Abogados respecto de esto. Porque si el Colegio de Abogados va a seguir la postura de que no importa el origen de los dineros, creo que tenemos un problema muy grave. Y finalmente, Presidenta, anunciar desde ya que vamos a hacer una indicación que corrija una parte del proyecto que mucha gente ha hecho ver, que tiene que ver con que hay que acreditar antes de la constitución del patrocinio o mandato judicial, acreditar esta situación. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente explicar, bien sencillo, esto es lo que se trata de un control ex post, o sea, tenemos que asegurarnos que haya un registro de los abogados que defienden causas de narcotráfico, que si se prestaron servicios profesionales remunerados, se emita la correspondiente boleta de servicio, vamos a ver quién es la persona que pagó esos servicios y cuánto fue el monto que se pagó, con la respectiva transferencia, documento, valevista, y en eso vamos a respetar lo que es el secreto bancario. Nadie quiere saber los montos, sino que simplemente saber que se acabaron los pagos en efectivo por defensas de narcotraficantes en nuestro país, y creo que es un debate importante a ver si que también lo extendemos a aquellas figuras que uno podría establecer que son de crimen organizado, porque finalmente en otros países de la América Latina, y nosotros tenemos que impedir que eso ocurra, son los abogados los que son los ejes de las estructuras criminales. Yo creo que hoy día nosotros tenemos un riesgo latente. Yo he visto videos de abogados con rifles, con armas de fuego, comentando audiencias de formalización que van a tener presente y futuro. Yo no sé si eso es una amenaza al fiscal, una amenaza a la sociedad, es una ostentación, una puesta en escena, no tengo idea, pero me parece que es poco apropiado. Y creo que este tema es uno de los temas que nosotros tenemos que abordar con mucha decisión, Presidenta. Muchas gracias, diputado Araya. Diputado Alessandri. Gracias, Presidenta. Sí, después tú, Concuerdo con la problemática que plantea el diputado Araya en su proyecto de ley. De hecho, hoy día el diario El Mercurio hace un artículo respecto que habrían dos vertientes en este tipo de abogados que defienden a gente ligada al narco. Una vertiente de abogados que hace ostentación en redes sociales de vida lujosa, que muestra mucho efectivo, viaje, en fin. Y otra vertiente, y aquí sale un ejemplo en la página B4 de un abogado que hace que sus propios defendidos a la salida del tribunal lo alaben, y se han viralizado varios videos de esto. Y él dice, el abogado con un desparpajo increíble, yo no soy de la vertiente de los que hacen ostentación de vida lujosa, que también la tengo, dice, pero yo hago ostentación de los fallos que logro o de las libertades que logro, y muestra al libre. Entonces, yo creo que es muy importante lo que plantea el diputado Araya, pero es muy fácil de esquivar la ley. Echa la ley, echa la trampa. O sea, si usted le dice, mire, pague por medio de la cuenta del tribunal o pague por un depósito, van a haber dos pagos al abogado. El abogado va a ser pagado, según la ley del diputado Araya, 500.000 pesos en blanco, ¿cierto? Pero el resto va a seguir pasando en negro. Por lo tanto, tenemos que buscar la mejor forma de hacerlo, y yo sumaría una cosa al proyecto del diputado Araya, el tema de la fianza. Hubo una detención relacionada al narco en mi distrito muy importante, de una fianza de 80 millones de pesos que llegaron al tribunal a pagarla en billete. Y el tribunal decía, no tengo ningún artículo que me permita pedir acreditación. ¿En Coquimbo? Otro en Coquimbo. Sí. Entonces, sumemos a que las fianzas también tienen que ser pagadas en estos casos a través de la cuenta del tribunal, ya se verá la forma, pero perfeccionemos, con lo que nos digan los fiscales, los expertos, perfeccionemos esto para que no sea tan fácil de burlar, porque yo creo que es un proyecto muy bien intencionado, pero relativamente fácil de burlar. Gracias. Muchas gracias, diputado Alessandri. Diputada Orsini. Sí, gracias, Presidenta. Yo también valoro y comparto la iniciativa, pero por su intermedio quería preguntarle al diputado Araya por qué se queda solo en los delitos que tienen que ver con la ley 20.000 de drogas, cuando yo me imagino que el espíritu es evitar que dineros que provengan de forma ilícita lleguen a manos de estos abogados. Yo me pregunto, por ejemplo, la ley antiterrorista, los lavados de activos, tráfico de personas, todas aquellas conductas que tienen como objetivo tener un financiamiento que provenga del delito, debiesen estar contempladas.
claro, la ley antiterrorista, pienso a priori, y así, trata de personas, etcétera. Entonces, exacto, tráfico de armas. Entonces yo pensaría en ampliar la figura. Hay un artículo, el artículo 27 de la ley 19.913 sobre lavado de activos. Dice ahí todos los delitos que se asocian a incluso los delitos de corrupción. Alguien que se robó de una municipalidad 3.500 millones de pesos, con ese dinero también puede estar financiando a los abogados y por ahí fraude al fisco, lavado de activos. Exacto, todo eso, presidente. O sea, diputado, entonces preguntarle si tiene algún sentido en particular que sea solo la ley 20.000 o si está disponible a que hablemos de otro tipo de conductas que la misma razón, la misma disposición. Gracias, diputado Orsini. Diputado Araya, esperemos un poquito para que terminemos la ronda de dudas y así nos responde a todos. Diputado Leiva. Muchas gracias, presidenta. Yo apoyo este proyecto de ley. Me parece que la idea central es fundamental. Lo que hace es proponer un nuevo artículo 61 bis que modifica la ley 20.000. Recordar que el 61 de la ley lo que establece es un registro de todos aquellos abogados que defienden narcotraficantes, exceptúa la Defensoría Penal Pública, para que no puedan celebrar o no puedan desarrollar actividad en el Estado, que es muy bueno. Pero tomar un poco lo que plantea el diputado Orsini, que una alternativa, creo yo, mucho más integral, es que esta nómina de abogados se incluya en la 19.913 para que sean PEP. Porque cuando hay algún delito, claro, tú pides el alzamiento del secreto bancario, obviamente el control jurisdiccional así lo indica, pero estos abogados que tienen ingresos, como bien decía el diputado Alessandri, parte se pagan cash y parte, Claro. oye, en dinero efectivo, si nosotros pudiéramos lograr que estas personas además tuvieran algún tipo de seguimiento, en este caso como un reporte de operación sospechosa de estos abogados respecto de depósitos en efectivo. O sea, si fuimos como legisladores capaces de que aquel que reciba más de 50 transferencias se pueda reportar una operación sospechosa, ¿por qué los abogados que están en ese listado, las autoridades que están en ese listado, no puedan también ser reportar una operación sospechosa y se active el tema de blanqueamiento de activos, que yo creo que va más a ese punto? No sé si está de acuerdo el autor. Muchas gracias, diputado Leiva. Sí, diputado Araya, yo también tengo una duda parecida a la que tiene la diputada Orsini, porque en el fondo, sí, efectivamente, el caso de narcotráfico es un caso bien puntual, pero tenemos una cantidad tremenda de delitos asociados al crimen organizado, sin ir más lejos, el terrorismo, sin ir más lejos, el robo de madera, delitos sobre los cuales hemos legislado, pero que de alguna manera sabemos que hay un pool, por así decirlo, de abogados que se han ido especializando en distintas áreas del crimen organizado y que probablemente ganan un poco blanco, otro poco negro, y efectivamente yo creo que aquí lo que decía el diputado Alessandri es importante. No puede ser que echa la ley, echa la trampa. Tenemos que irle cerrando los espacios, incluso estableciendo la posibilidad de que pierdan la licencia de ejercer como abogado. O sea, yo creo que hay que darle una vuelta. Diputado Araya, para que responda, por favor, las preguntas. Gracias, presidenta. Bueno, a partir por lo que decía por su intermedio el diputado Alessandri, este proyecto no busca hacer una solución instantánea ni inmediata. Lo que nosotros estamos pensando es ir achicando los espacios, porque esto hoy día es francamente tierra de nadie. Y en esa perspectiva lo que nosotros miramos es que la declaración de impuesto a la renta de fin de año de cada uno de estos abogados, que si tienen, no sé, ingresos de 3, 4 millones de pesos en el año, porque efectivamente emiten una boleta por un bajo monto, pero eso no se condice con su realidad, con lo que hoy día se puede apreciar. Evidentemente eso va a empezar a generar una cierta sospecha de la perspectiva de la unidad de análisis financiero, del servicio de impuestos internos y, por qué no decirlo, también respecto de la propia fiscalía. Entonces creo que, si bien es cierto, vuelvo a insistir, no es un proyecto de solución instantánea, sí va a ir generando condiciones para que esto vaya desincentivarlo, se vaya transparentando y, en definitiva, para que efectivamente los abogados se dediquen a la defensa jurídica con capitales que son lícitos. O sea, si el narcotraficante, producto de su actividad principal, que era, no sé, tener un almacén, con la plata del almacén le paga, pero no con la venta de droga. Y desde ese punto de vista nosotros esperamos que, una vez que empiece la declaración de impuesto a la renta, mirarlas con más detención. Esto deberá surtir efecto. Ahora, respecto a lo que planteaba la diputada Orsini, yo lo mencionaba, nosotros
pretendemos que esto abarque estas 4 áreas, o sea, crimen organizado, narcotráfico, terrorismo y corrupción. ¿Por qué esas 4? Porque nos parece que esas son las más complejas, las más graves y... ¿Ah? Pero eso es la mía, que es crimen organizado, entra perfectamente. Son generalmente bandas de crimen organizado, porque además la trata de personas es un delito muy complejo, muy complejo. Entonces, sí, de ese punto de vista, me parece que podemos ir conversando cómo hacer una adecuación respecto a lo que plantea el diputado Leiva, presidenta. Me parece que es una buena solución declararlo desde ya, PEP. Creo que eso también genera. Entonces, finalmente bueno, si ellos quieren estar trabajando con los narcotraficantes, que sepan que van a tener dinero en efectivo, y el riesgo que ellos sienten, y esto, bueno, todo el mundo lo sabe, es el manejo del dinero en efectivo. A nadie le gusta tenerlo porque hoy día no tiene ningún respeto por nadie, a cualquiera le roba. Entonces, creo que esa situación debe ir haciendo más difícil para que definitivamente allí los narcotraficantes tengan defensa y paguen los abogados que efectivamente puedan pagar con sus ingresos lícitos, no con la venta de drogas, porque yo creo que ahí hay un tema que es gigantesco. O sea, haciéndome cargo de lo que señalaba el diputado Orsini por su intermedio, presidenta, o sea, ¿cómo vamos a permitir nosotros que un delincuente pague con la explotación de mujeres, o con la trata de personas, o con la trata de menores? O sea, un país que permite eso, que mira para el techo, y aquí un emplazamiento directo al Colegio de Abogados. Quiero saber cuál es la posición del Colegio de Abogados con el origen de los dineros que se pagan estas defensas. Creo que es un tema bien relevante. Esto en modo alguno inhibe o toca con el derecho a ejercer la profesión de abogado. Esto no tiene que ver con la libertad de empresa, con cualquier actividad económica, nada de eso. Es simplemente que nosotros no podemos permitir que aquí los honorarios de estos abogados se paguen con dineros que provienen de actividades que son ilícitas, que además son las más graves, que atentan contra la vida de las personas, que muchas veces provienen de la muerte de personas, que dañan severamente nuestra sociedad. El caso de corrupción que se menciona acá no puede ser. O sea, alguien que le roba al Estado no puede pagar un portaavión de abogados que lo defienda con la plata que le roba a los vecinos. Eso no puede ser. Entonces, yo diría que en ese caso y en todos los casos, digamos, estos 4 áreas de delito: corrupción, narcotráfico, crimen organizado y terrorismo, son las más graves, y por eso es el sentido de haber puesto el foco exclusivamente en eso. Y como les vuelvo a decir, no, sí, pero digo, es parte de lo que hemos ido madurando. Y además, volver a insistir en esto, o sea, esto le ha llamado muchísimo la atención, y no de buena manera, a connotados abogados de narcotráfico, que algunos en tono bien poco amistoso, pero evidentemente que tanto se ríen y como que se burlan de esto, efectivamente va a ser un problema, y la idea es generarle un problema. O sea, esa es mi idea, que esto no siga pasando con toda normalidad, y sobre todo, presidenta, porque me parece que es muy complejo que que esto se transforme en una suerte de referente para futuras generaciones de abogados. O sea, que uno los vea así como que la vida de ostentación, autos caros, vida de lujo, vida fácil, con dinero que proviene del narcotráfico, me parece que no. O sea, hagan ostentación si es que esos narcotraficantes pueden pagarle esos honorarios con actividades lícitas, con lo que venden en un almacén, qué sé yo, si ellos se trabajan en algún otro tipo de oficio, profesión, da exactamente lo mismo. Pero nosotros no podemos permitir que los honorarios millonarios que se paguen, estamos hablando realmente millonarios, sean producto de un delito que tanto daño causa en nuestro país, presidente. Muchas gracias, diputado Araya. Diputada Orsini me había pedido la palabra. Sí, pasa que hay una norma en la ley 20.000, creo que está en el artículo 61 o 62, que establece una prohibición para los abogados que patrocinen causas, 61, que patrocinen causas por alguno de los delitos que ahí se señalan, una prohibición de ejercer cargos públicos. Que yo creo, entiendo el espíritu, pero el problema, yo también creo que es parte del problema, porque ningún abogado quiere tomar causas por la ley 20.000 de droga. Entonces eso se genera que hayan ciertos abogados que digan, yo la voy a tomar y yo soy la especialista y yo me dedico a esto y chao, nunca voy a ejercer cargos públicos, me da lo mismo el Estado y subo mi valor porque son muy pocos. Entonces esto lo reduce a un grupo de poquitos abogados que son los únicos que pueden tomar este tipo de causa. Entonces yo igual revisaría esa norma. La revisaría porque también creo que abre espacio para este tipo de abusos. Cualquier abogado puede, si todos merecen tener defensa. Y si nadie deja de poder ejercer cargos públicos por ser el abogado de una persona que trafica con niños, no entiendo por qué se aplica esta regla especial para el tráfico de droga. Yo igual revisaría esa norma también. Gracias, diputado Orsini. Diputado Leiva. Sí, yo coincido, si bien una norma especial para dar una adecuada protección o más que protección, sino que prever que personas que estén vinculadas al narcotráfico no desarrollen funciones públicas. Yo creo
que el debate de fondo que plantea el diputado Orsini por su intermedio también es, en todo delito, el producto de ese ilícito va a pagar los honorarios de un abogado en corrupción, en trata de personas, en fraude al fisco, por ejemplo. Entonces, hay que verlo. Yo creo que asociado a la figura de lavado de activos podría ser mucho más amplio y podríamos evaluar efectivamente ese tema. Aquí nadie dice que no lo haga, pero hágalo de una manera en que la trazabilidad de los recursos con los cuales se paga el honorario sea algo lícito. Si no, yo creo que podemos terminar muy mal. Y yo creo que una alternativa válida es establecerlos como PEP o alguna obligación de una ROS, de un reporte de operación sospechosa respecto a los pagos de los honorarios. Gracias, diputado Leiva. Secretario. Aunque a juicio de la Secretaría, la idea matriz fundamental del proyecto no se vincula al tráfico de drogas, sino que se vincula al origen ilícito de los fondos, de tal manera que las ideas planteadas durante este debate son admisibles, si se alejan de la 20.000. Muchas gracias, secretario. Diputado Araya. Sobre el punto, Presidenta, nosotros presentamos una iniciativa respecto del origen lícito de la fianza y entiendo que la bancada de la UDI y el diputado Juan Manuel Fuenzalía también presentó un proyecto en el mismo sentido. Que no sé si están por las fianzas, pues eso fue a raíz del tema de Ovalle. Entonces quizás podríamos fusionarlos para poder dar la tramitación conjunta. Yo sé que el diputado Juan Manuel Fuenzalía presentó uno, creo que el emocionante, y creo que está en esta comisión además. Debería estar. Y el de nosotros también está acá, entiendo, el de... Perfecto, le vamos a pedir a la Secretaría entonces que lo busque y vamos a ver el tema con el diputado Fuenzalía, a ver si lo podemos fusionar. Les tengo una propuesta. Miren, el proyecto de ley que vimos la semana pasada, que es el de la cédula de identidad en el transporte público, tiene un problema que tiene que ser solucionado por la SECPRES. Y la SECPRES no ha solucionado hasta ahora, o por lo menos no nos ha avisado, si ha logrado ordenar el proyecto para solucionar el problema que tenía. Pero por otro lado, el proyecto sigue con suma urgencia. Yo me voy a comunicar con la subsecretaria de la SECPRES para ver si efectivamente vamos a poder ver ese proyecto este día miércoles 6 o no va a estar en condiciones de ser visto, en cuyo caso probablemente le saquen la urgencia. Entonces, en caso de que el proyecto de cédula de identidad no pudiéramos verlo el miércoles que viene con las propuestas de la SECPRES, yo les propongo que lo que habíamos planteado para el día lunes 18, que eran los invitados para los proyectos de ley presentados por el diputado Longton, podamos tenerlos este miércoles 6. No, están encima. Yo creo que el Ministerio Público y la Defensoría tienen suficiente gente que puede venir y que de hecho no tienen problema en que alguien venga. Pero no va a ser probablemente el único día en que vamos a recibir invitados. Entonces, partamos con eso. Ahora, si pudieran además, no vamos a tener más de 3 o 4 invitados para esos dos proyectos, no tiene mayor sentido. Entonces, el punto es que en una de esas los académicos pueden. Si no pueden, los dejaremos para el 18. ¿Les parece? Ok, tomamos el acuerdo entonces. Y con respecto al proyecto presentado por el diputado Araya, mi propuesta es que los proyectos del diputado Longton los podamos ver de manera separada, no en la misma sesión que el proyecto de ley planteado por el diputado Araya, porque tengo la impresión, no es un tema de cuál sea mejor o peor, diputado Leiva, sino que es por un tema de que creo que la discusión va a ser más profunda y probablemente más larga en el proyecto de ley del diputado Araya. Hay que ver también el tema de la fusión con el del diputado Fuenzalía. Entonces, yo ese lo dejaría en principio para el lunes 18, porque ahí recibiríamos la segunda tanda de invitados y tendríamos el tiempo entonces de poder tener al diputado Fuenzalía acá y a lo mejor partir también con 1 o 2 invitados para empezar a discutir este proyecto planteado por el diputado Araya. ¿Les parece? Tomado el acuerdo entonces. Sí, perdón, secretario, le quiero pedir a los diputados propuesta de invitados para el proyecto del diputado Araya. No sé si tienen alguno como para poder indicarlo ahora. Con micrófono, por favor, para que quede grabado, diputada Frías.
obviamente el Colegio de Abogados que debiera tener una voz en esto, Colegio pero de también Abogados. me parece que en el caso del Ministerio Público tendrían que venir aquellos abogados fiscales que están en unidades de alta complejidad, porque tiene distintas aristas que hay que verla a la luz de lo que ha dicho el diputado Leiva también. Muchas gracias, diputada Frías. ¿Algún otro diputado que tenga planteamiento de invitados, así como para partir, digamos, con el proyecto del diputado Araya? Perfecto. Entonces, le agradecería a los diputados. Agradecería a los diputados enviar los nombres de las propuestas de invitados a través del WhatsApp de la comisión. Bueno, desgraciadamente la ministra de Interior no alcanzó a llegar, me da la impresión, y no tenemos algún otro punto que tratar en la comisión, así que voy a dar espacio para puntos varios. ¿Algún diputado se inscribe para puntos varios? Diputado Araya, diputado Longton. Pero obviamente, no me cabe duda. ¿Algún otro diputado? Partamos con el diputado Araya, por favor. Gracias, Presidenta. Presidenta, dos cosas. La primera, lamentablemente Antofagasta sigue haciendo noticia por los macabros homicidios, entonces quisiera hacerle oficiarse a la señora Ministra del Interior de manera tal de insistir en la solicitud que hemos hecho hace un tiempo de tener un plan especial para enfrentar las situaciones que están ocurriendo en la región de Antofagasta. La verdad de las cosas es que requerimos mayor dotación policial, tanto de carabineros, de investigaciones, aumento del personal de aduanas para poder controlar lo que está pasando en temas de droga. Y sobre todo con cara ahora que viene la tramitación del presupuesto, que se pudiese hacer un esfuerzo extraordinario por parte del gobierno, porque la verdad de las cosas es que los homicidios son francamente ejercicios de sicariato. Antofagasta, Calama se está viendo profundamente afectada por esta situación y la verdad de las cosas es que uno valora las medidas que se han tomado, pero no dan abasto, y esto uno tiene la percepción de que no se ve. O sea, es mucho más visible naturalmente lo que pasa en la región metropolitana, pero lo que pasa en Antofagasta es brutal. El día de Halloween un joven fue asesinado en el Paseo Prat de la ciudad. El día de ayer en un autódromo un ciudadano extranjero, 3 balazos en la cabeza, 1 balazo en el pecho. Entonces son hechos de sangre que son muy violentos y que la verdad de las cosas es que no se den en la comuna de Antofagasta. Y lo segundo, Presidenta, es que también en el mismo sentido se pudiese oficiar a la Ministra del Interior, a la Ministra de Minería, de manera tal de que se empezara a trabajar la posibilidad de hacer una cumbre de seguridad en materia minera. Y no en materia de seguridad lo que uno entiende por la seguridad respecto a las operaciones mineras, sino cómo enfrentar los fenómenos de crimen organizado que están ocurriendo en otros países y que ya se están manifestando en la región de Antofagasta y probablemente en otras regiones del país. La minería aporta, entiendo, cerca del 10% del PIB de nuestro país y una actividad que se ve fuertemente amenazada por las operaciones de crimen organizado. Hay empresas mineras de la región que están utilizando camionetas blindadas para impedir los robos y la muerte de sus trabajadores. Es una cosa que realmente es brutal para quienes vivimos en la región. No hay directivas claras respecto de cómo articular lo público con lo privado. Yo valoro muchísimo el esfuerzo que hizo el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, de instalar una fuerza de tarea para tener tecnovigilancia en la región, pero claramente necesitamos tener una mirada específica en una región donde se mueve mucha plata, donde ha llegado mucha banda de crimen internacional, donde se mueve mucha droga. El Estado se está quedando chico, pero nos parece que si está en riesgo la minería de nuestro país, es un tema que este gobierno tiene que tomar nota y por lo tanto le pediría pudiésemos sacar este oficio planteándole a la ministra la posibilidad de hacer una suerte de cumbre de seguridad para poder articular esfuerzos de los privados que están más o menos a ciegas, sin saber qué hacer para enfrentar estos fenómenos. Estamos hablando de robo en las faenas mineras que están distantes todas de 100, 150 kilómetros de los centros urbanos donde hay ninguna capacidad de reaccionar de carabineros y por eso nosotros hemos planteado en distintos momentos la necesidad de contar con controles militares. Es básicamente porque las rutas son imposibles de cubrir por los carabineros, está todo fuera del radio urbano y lamentablemente la posición que tiene la delegación presidencial yo diría que no es la más adecuada. Entonces, desde ese punto de vista, constituyendo esto un riesgo para una de las principales actividades económicas de nuestro país, me parece muy importante que podamos tener un espacio de conversación. Esto es materia de preocupación de los sindicatos mineros, de las señoras que son trabajadoras, esposas, perdón, de trabajadores mineros, de las propias mujeres que trabajan en minería, de los ejecutivos, de las compañías mineras. Entonces creo que esto está empezando a tomar una temperatura que no corresponde y yo creo que sin nada inapropiado si señalo que en Perú, por ejemplo, hay una industria dedicada exclusivamente al secuestro de ejecutivos mineros, de familiares de ejecutivos mineros. En Colombia hay transnacionales del crimen, bandas de crimen organizado internacionales que se han tomado ya
yacimientos mineros. Y nosotros que hemos siempre dicho que estamos ajenos a todos esos fenómenos criminales de América Latina, ya sabemos que eso no es así, por lo tanto, hoy día tenemos que tomar medidas muy contundentes para poder enfrentar este fenómeno, presidente. Muchas gracias, diputado Araya. Voy a pedir el acuerdo para los dos oficios, pero en el primero me permitiría agregar también todo lo que se refiere a policía marítima, porque sin duda aduana es fundamental, terrestre y la que está hacia los puertos, digamos, pero yo creo que acá es fundamental porque sabemos que la droga está traficando hacia y desde Chile vía barcos, y yo creo que ahí tenemos una barrera muy endeble. Entonces me permitiría agregar eso. Pido el acuerdo para los oficios solicitados por el diputado Araya. Hay acuerdo. Diputado Longton. Presidenta, muy breve, solamente consultarle por oficio a la ministra del Interior si la delegada presidencial de la región de Valparaíso continúan sus funciones. Porque frente al mes con más homicidios en la región de Valparaíso, que fue septiembre con 15 homicidios, y a la fecha la verdad es que no se le ha visto la cara y no se le ha escuchado la voz. Por lo tanto, yo tengo serias dudas que ella continúa en su cargo, presidente. Entonces quisiera hacer la consulta directamente al ministro del Interior de que si ella no está en el cargo, que nombre a alguien en su reemplazo, porque la delegada presidencial es quien dirige y quien coordina las policías. Y la región de Valparaíso es la segunda región con más homicidios en todo Chile. Por lo tanto, quizás en alguna de esas ella renunció antes para enfrentar su candidatura parlamentaria y la verdad es que nadie en la región se ha enterado. Por lo tanto, quisiera que nos clarificara esa situación. Y presidenta, en segundo lugar, estaba leyendo el oficio del Servicio Nacional de Migraciones, que tiene la obligación por la glosa presupuestaria de informarnos respecto a los ingresos y las expulsiones. Y las dificultades que se tienen para efectos de poder llevar a cabo las expulsiones, entre otras cosas se le pregunta. Y la verdad es que sorprende, presidenta, que más allá de los datos que nos envíen respecto a las denuncias y autodenuncias, el director insista en que las dificultades tienen que ver con la ley y no con gestión. Porque en este Congreso 2 veces se ha modificado la ley de inmigración a solicitud del gobierno para efectos de poder acelerar las expulsiones y sigue insistiendo que las dificultades están en la ley y no hay ningún problema respecto a operativo y a nivel de gestión. Entonces, ¿cómo es posible que frente a un gobierno anterior del expresidente Piñera con una ley antigua, mucho más precaria, se hayan realizado más expulsiones administrativas, las cuales no han sobrepasado las 1000 durante este gobierno y hay más de 120.000 ya ingresos irregulares durante este gobierno? Y esos números han sido infinitamente superiores durante el gobierno anterior. Eso es, en una sola palabra, gestión. Por lo tanto, presidenta, oficiarle también al director nacional de Migraciones que en los próximos reportes nos diga qué problemas operativos o de gestión ha tenido para llevar a cabo las expulsiones y que no siga culpando a la ley de un problema que a todas luces tienen que ver con las competencias del director y las personas que están a su cargo. Eso, gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Longton. Pido el acuerdo para los oficios solicitados. Hay acuerdo. Diputado Leiva. Muchas gracias, presidenta. Mire, en este periodo hemos establecido un verdadero récord de leyes en materia de seguridad. Una que se discutió con mucha celeridad fue en la Comisión de Constitución, la 21.577, contra el crimen organizado. Y uno de los principales méritos de esa norma es autonomizar el delito anteriormente conocido como asociación ilícita, que se simplificó y que hoy día se denomina asociación delictiva o asociación criminal, a través de la modificación del artículo 292 bis del Código Penal. Pero lo que me gustaría oficiar es al Ministerio Público, para que de manera anonimizada nos pudiera señalar cuántas formalizaciones por delito de asociación delictiva o asociación criminal ha efectuado desde la dictación de esta ley. Porque a mi juicio es una tremenda herramienta para sancionar a quienes participan de una organización criminal sin la necesidad de cometer delito alguno. Por consiguiente, ¿cuántas veces se ha hecho uso de esa herramienta legal que fue aprobada por este Congreso Nacional, que yo creo que es súper potente, pero dificulto o desconozco, mejor dicho, cuántas veces se ha invocado en una formalización? Gracias. Gracias, diputado Leiva. ¿Habría acuerdo para lo planteado por el diputado Leiva? Hay acuerdo. No. Hay acuerdo. A ver, yo también tengo dos cosas. Quisiera pedir un oficio por parte de la Comisión a la ministra del Interior, por cuanto la semana pasada en la discusión en el Senado sobre las RUF,
se le preguntó el motivo por el cual hoy día no aparece el grado de carabineros cuando ellos están en servicio, digamos, en uniforme. Y la respuesta de la ministra fue que esto era porque la población consideraba que todos los carabineros eran iguales. A mí me parece una falta de respeto para carabineros porque ellos tienen una carrera policial que de alguna manera se ve reflejada en el grado que van ocupando. No es lo mismo un cabo que un teniente, no es lo mismo un suboficial que un oficial. Entonces es importante que efectivamente Carabineros tenga la identificación mediante el grado puesto en su camisa o su chaqueta para poder ser identificado con el grado que corresponde. Entonces me gustaría, eso lo dijo la ministra de Interior en el Senado en la discusión de la RUF. Se le preguntó y ella dijo que no, que esto se había decidido producto de que la gente identificaba a carabineros como carabineros, sin grado. Entonces me gustaría pedir un oficio a la ministra de Interior para que clarificara su opinión respecto de este tema y la relevancia de que efectivamente carabineros tengan sus grados reflejados y se pueda ver qué grado tiene carabineros. Pido el acuerdo para este oficio. Por supuesto, diputado Alessandri. Sí, doy el acuerdo y a mayor abundamiento. Esto es un tema también operativo. O sea, en un procedimiento con varios carabineros en la calle no hay nada más complicado que sacarle los grados porque no van a saber quién da las instrucciones, quién las sigue, quién las hace efectivas. O sea, no solo es un tema del honor, de la antigüedad, de la experiencia, de la especialización. Por eso cuando usted ve un uniforme de un carabinero especializado, va a ver su grupo sanguíneo, va a ver su nombre, va a ver su grado y va a ver si es GOPE, si es de control de orden público, COP, ¿cierto? Y eso tiene un sentido también de operaciones más eficientes. Sin duda. Entonces, evidentemente que si dijo eso la vicepresidenta o ministra del Interior en el Senado, sería muy bueno que lo pudieran aclarar si es un proyecto de ley, si es una política, si es una idea, pero creo que es una muy mala idea. Gracias, diputado Alessandri. Sí, esto se planteó, como digo, a raíz de una conversación dentro de la discusión de la RUF y efectivamente los senadores quedaron como bastante atónitos con lo que había sucedido y con la respuesta y por eso quiero plantear el oficio. Diputado Leiva. Presidenta, yo estando de acuerdo con el fondo, reformularía porque si el oficio, porque si la base del oficio va a ser un comentario en una de la ministra del Interior en una determinada sesión, creo que es imposible. ¿Cómo lo formularía usted, diputado Leiva? ¿Cuál es el protocolo interno o qué establece el reglamento institucional respecto a la participación de efectivos policiales en, por ejemplo, un control de orden público, en un operativo? ¿Se contiene la individualización completa? ¿Grado? ¿Con grado o solo el apellido? ¿El nombre? ¿Qué debiera Perfecto, ser? me parece, lo redacta la Secretaría sin mayor problema. Y por último, diputado Alessandri. Esto tiene una discusión más de fondo. Si en el programa del presidente Boric en la campaña se proponía como parte del programa eliminar los dos escalafones, ¿cierto? Nosotros tenemos en nuestras Fuerzas Armadas un escalafón que se llama de suboficiales y otro se llama de oficiales, uno que estudian 1 o 2 años, el otro 4 años y después se especializan en sus academias. Para los que son abogados, uno podría ser el técnico jurídico, otro el abogado, ¿cierto? El profesional o el técnico. No vaya a ser que la ministra todavía está reflotando esa idea de terminar con la estructura de 2 escalafones, porque eso es una propuesta ya más de fondo, quizás ella está hablando de eso. Entonces es importante que lo aclare. Sí, me parece muy bien, diputado Alessandri. Hay un segundo punto que quiero, diputado Leiva, tiene 1 minuto. No, millones. He tratado de llevar la cuenta, diputado Alessandri, pero francamente me es un poco difícil. Es que si Alessandri Longton le pega al gobierno... Yo opté por no anotar, diputado Alessandri. Diputado Leiva. Yo soy, como soy el único... Intervenga, por favor, porque yo también quiero hacer otro punto. Como soy el único diputado de gobierno, a mí me corresponde defender Pero por generalmente al supuesto. gobierno. Y lamentablemente los demás no defienden a nuestro gobierno. Pero Diputado Leiva, hay que siempre dar cara, compañero. ¿Qué quería decir, diputado Leiva? Ya se me olvidó. ¿Se le olvidó? Oh. No,
No, respecto del escalafón único, no tenía por objeto establecer en el programa de gobierno, sino que establecer cuáles son los derechos y la posibilidad, por ejemplo, que en el caso de los oficiales no se les cobrara, no fuera tan selectivo, que pudieran todos los carabineros tener la posibilidad. Uno entiende que en toda fuerza policial o militar es una estructura matricial desde el punto de vista de desarrollo organizacional. Lo importante es que un buen cabo pueda perfectamente llegar a ser teniente o coronel y no estratificar y separar tan en la forma que plantea el diputado Alessandri. Pucha, qué bueno que un chiquillo que estudie técnico jurídico en el Instituto Canon pueda algún día ser un abogado reputado de la República. Sí, diputado Leiva. Pero es súper difícil la institución policial, pero es una excepción. A mí me parece que lo importante es que un cabo que hace una buena pega puede hacer llegar algún día general, y eso es importante relevarlo. Esa era la idea del programa de gobierno. Muchas gracias, diputado Leiva. Sí, yo entiendo la idea del programa de gobierno. El punto es que el programa de gobierno no se puede aplicar simplemente con decisiones de las cuales nosotros nos enteramos por comentarios. Y hay un segundo punto que es el siguiente. Dentro del presupuesto hay destinados 16 millones de dólares para la compra de un producto que pasaría a ser parte del uniforme de carabineros que se llama bola wrap, que en la práctica es esta bola que atrapa al eventual delincuente, cuya eficacia no está comprobada, donde estos millones de dólares, 16 millones de dólares, no está muy claro si ya se están ejecutando o si efectivamente son para el próximo año. Hay como una nebulosa respecto de este tema. Y por lo tanto también me gustaría pedir un oficio al Ministerio de Interior, a la ministra de Interior, en principio, o ministro, no sabemos a esta altura a quién le va a llegar, respecto de este presupuesto de 16 millones de dólares para la compra de este implemento, donde, en primer lugar, no hay ninguna demostración de la eficacia del producto. Y en segundo lugar, creo que para una compra de ese monto, al menos tendrían que haber estudios súper serios, opiniones de expertos, etcétera, de si este producto es más relevante para lo que es el control de orden público de lo que podrían ser otros elementos, como por ejemplo la taser o algún otro elemento que pueda además usarse un poco de mayor distancia. Así que quiero pedir ese oficio. ¿Hay acuerdo? Acordado. Diputado Alessandri está casi en competencia con el diputado Leiva. Gracias, presidenta. Quería pedir otro oficio justamente a la ministra del Interior sobre el presupuesto de la Nación. El Ministerio del Interior ha anunciado un presupuesto de 3.000 billones de pesos. Esto significa un aumento del 2.4 respecto al año anterior. Quería preguntarle primero si la seguridad es una prioridad, por qué Interior aumenta menos que Relaciones Exteriores, menos que Justicia, menos que Salud, Vivienda, CGGO, Medio menos Ambiente. que Cultura. Medio Ambiente 12%, Cultura 45%. Y después sobre el plan Calle Sin Violencia, todavía, yo he pedido varias veces por oficio directamente desde mi oficina, todavía carecemos de un documento oficial en el que se puedan detallar los objetivos que tenía el plan Calle Sin Violencia. Cuáles fueron los resultados, cuánto personal, cuánto dinero. El Ejecutivo me señaló en una respuesta que esto ha permitido una disminución del 10% de las víctimas de homicidio desde marzo a junio, pero si uno revisa el stop de Carabineros, los homicidios a la misma fecha han aumentado un 3%. Entonces quiero saber de dónde, cómo evalúa el plan Calle Sin Violencia el gobierno, porque una cosa es gastar los dineros y hacer los anuncios y otra es poder evaluar con cifras. Y el stop no coincide con el oficio que manda Interior. Después la ley de presupuesto incorpora recursos por 3.800 millones para financiar 1.419 expulsiones para el año. Recordarle al gobierno que hay 30.000 órdenes de expulsión y para el presupuesto de 2025 va a financiar 1.419. No llega ni al 5% de los que están con orden de expulsión. Entonces, obviamente que uno se pregunta si la seguridad de verdad es una prioridad. Preguntarle que nos pueda precisar todas esas cosas. ¿Por qué un 2.4%? ¿Cómo mide usted el plan Calle Sin Violencia? ¿Por qué va a poner dinero para expulsar a menos del 15% de los que tienen orden de expulsión? Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Alessandri. No habiendo más intervenciones, me da la impresión... No, diputado Leiva. Entonces,
habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta.